estar con ustedes. La verdad que es un honor haber recibido la invitación de la Red Provincial de Bioética. Saludo y agradezco a mis compañeros, compañeras, a Fernanda, a Andrés, que tuvieron esta deferencia de invitarme. La verdad que nunca me hubiera esperado la invitación y por eso es un signo de gracia. Después de la batalla campal que tuvimos los bioeticistas por la instalación de Monsanto, con perdón de la palabra, en Malvinas, varios fuimos condenados al ostracismo. Pero bueno, la amistad es más fuerte, decía Tanguito, ¿no? Así que bueno, y además estar después de Juan Cruz me alegra muchísimo porque precisamente no me gustó lo de viejo Juan Cruz, pero no importa, déjalo ahí. De todas maneras, el más allá es cierto que cada vez está más acá. De todas maneras, uno de los puntos que yo quería compartir tiene mucho que ver con el rol de los medios, que para mí no es casual, ¿no? Yo me organicé en 10 puntitos. Perdonen lo esquemático, pero le quiero hacer honor al apellido. Y además para no irme por las ramas, porque ya saben algunos que me encanta hablar, nada más que por hablar nomás. Primero, me gustaría definir la idea de pandemia. Obviamente, discúlpenme, estoy hablando ante un público mayoritariamente médico, médica, y entonces es casi una falta de respeto que yo haga esto, pero bueno, me parece importante para aquellos que no lo son o que vienen haciendo bioéticas desde otros frentes. La pandemia se define por 3 elementos. 1, la velocidad del contagio. 2, el alcance que tiene, tanto en materia territorial como precisamente en las personas que afectan esos territorios. Y el tercer elemento, que es en el cual yo me quisiera concentrar, es el de que la población se encuentra indefensa. Precisamente eso es lo que le da razón a los 2 elementos anteriores. Y ante eso, pandemos, esto que afecta a todos, es interesante recordar que demos nunca fue pueblo, ¿no? Democracia nunca fue pueblo, gobierno del pueblo. Democracia es el gobierno de los que están dentro del orden de la polis. Los que estaban fuera del orden de la polis no podían ejercer el beneficio de la contención, de estar contenidos por la demos kratos. De la misma manera, la pandemia es algo que afecta a los que están dentro de un orden. Entonces, la indefensión, tiene que ver con una derivada del orden que generaba ese sistema de indefensión o ese sistema de órdenes distributivos, reproductivos, organizativos, que no le dio un freno a un virus o a lo que fuere para que los pueblos se pudieran defender. No es la única ni la más peligrosa. Todavía venimos sufriendo la peor de todas las pandemias que desató el siglo XX, que es la violencia. Basta nomás con ver qué pasa cuando alguien pone algún comentario homofóbico, racista, etcétera, en las redes sociales. Basta con que alguien roce el auto de otro, basta con que alguien le entren a robar a algún lugar. El otro día un amigo, ex juez federal, que había sido, no digo el nombre porque es muy conocido y no quería que se sepa que había sufrido un asalto. Yo le decía, che, le digo, quizás si hubieran sabido que vos sos de los que los defendés, porque le robaron 2 pibitos humildes, y le digo, si ellos hubieran sabido quién eras vos, tal vez no te atacaban. Dice, es que ese no es el problema, Juanca, me dice. Yo no quería que se sepa quiénes eran ellos, porque si no cae todo el prejuicio social sobre ellos y se olvidan de hacer análisis estructurales de lo que implica la delincuencia
en los sectores sociales más bajos, que es la desigualdad estructural y la corrupción de las clases altas. Y en ese sentido, deberíamos decir, punto número 2, que la humanidad, si se caracterizó en algo en estos 120.000 años que llevamos los Homo sapiens sapiens, fue precisamente por prever los propios límites y por adelantarnos a los impactos que esos límites podían tener. Eso es lo que nos hizo prosperar tan rápidamente. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Es decir, ¿qué circunstancias generaron una hipervulnerabilización de la salud o de la capacidad de dar respuestas de los pueblos? Yo quiero tirar una tesis que no es mía, que la venimos compartiendo con muchos de los que forman parte del Nodo Córdoba del capítulo argentino de bioética, muchos aquí presentes, Mónica, bueno, Diego, por supuesto, etcétera. Creo que mucho tiene que ver con dos factores. Uno, el que Richard Sennett denunciaba ya en Carne y Piedra, la velocidad exponencial con la cual se edifica la ciudad. Vivimos refugiados en procesos neocorticales, digo, la hipercorticalización de nuestras relaciones, a velocidades neocorticales, una velocidad increíble que pocas máquinas pueden emular. Pero no solamente pensamos así, vivimos así. Los carteles ya nos dicen que las distancias se juegan en minutos y no en kilómetros. Y nos olvidamos con eso de otros procesos. Por ejemplo, los vagales, ¿no? Cuando uno estudia la teoría polivagal de Steven Perges y se encuentra con esa maravilla, ese milagro que es el nervio vago, me estoy dedicando a estudiarlo últimamente, porque no he encontrado demasiados filósofos que se dediquen a aprender lo que significa la unión de cuerpo y mente a través del nervio vago. Y se encuentra en cómo los cuerpos administran algo tan vital, que por ejemplo, recién cuando hablaba Juan Cruz del orden social y político, Norbert Lechner trabajó justamente el impacto de uno de los sistemas que maneja el nervio vago a nivel político, que es el miedo. El miedo como un organizador político, el miedo como un organizador sanitario. Bueno, por racionalizar, por vivir a una velocidad descomunal, por vivir aceptando la pandemia de los azúcares refinados por todos lados, por vivir pensando que la adrenalina es digna de nominar a un desodorante, para que una droga como la adrenalina pase a ser el nombre de un desodorante, tenemos que estar muy locos, ¿no? ¿Por qué no un desodorante que se llame serotonina o noradrenalina? Porque no son representativos de un orden social. La adrenalina sí. Entonces, ¿qué les pasa a los médicos y las médicas? Terminan generando prótesis sanitarias. Terminan como los curas que hablan más del pecado que de la gracia, o del diablo que de Dios. Los médicos terminan dedicándose más a la enfermedad que a la salud. Más a los remedios que pueden curarnos y por lo tanto menos en los alimentos que puedan prevenir que nos curemos. Y esto es muy serio, esto es muy serio. Cuarto punto, Potter, que es muy poco estudiado por los bioeticistas, y es casi una ironía decirlo, pero bueno, los cristianos se acuerdan poco de Jesús, así que, y los marxistas se acuerdan bastante poco de Marx, así que ¿qué nos vamos a extrañar? Yo he basado mucho mi exposición en el capítulo 6, ay, no se ve nada ahí, perdón, porque tengo el velador ahí. El capítulo 6, no se ve nada, ¿no? Bueno, se llama Survival as a Goal for Wisdom. Perdón, el capítulo
13, discúlpenme, capítulo 13 de nuestra Biblia bioética, donde él habla de la ecuación que yo les quiero presentar ahora, que es precisamente la de la competencia social. Traduzco. Sabiduría puede ser definida, dice Potter en el abstract, como el conocimiento de cómo usar el conocimiento por el bien social. La búsqueda de sabiduría debería organizarse y promoverse en términos de supervivencia y mejora de la especie humana. Fíjense que no habla de excelencia, habla de supervivencia. O sea, estándares mínimos y básicos. No de la excelencia obsesiva con la cual los vendedores de mercado nos estaban acostumbrando a pensar todo. Y hasta hacer los planes de mejora permanente de los hospitales, sobre todo privados. Y habla de la supervivencia de la especie humana, no solo de los individuos. Los biólogos humanistas deberían organizarse en grupos de investigación y desarrollo científico interdisciplinario con la supervivencia como el primer objetivo. Y en ese sentido, la competencia social debería estar definida, no competencia como competir entre unos y otros, sino como de lo que somos competentes de hacer, ¿sí? Capaces de hacer. La competencia social debería definirse como la función entre la sabiduría y el conocimiento. Los interjuegos cíclicos de competencia social, es decir, las capacidades sociales, control ambiental. Acá me gustaría hacer una traducción libre, porque él, páginas más adelante, habla de nuevo de competencia, de control ambiental. Yo quisiera decir que por lo que yo entiendo de la lectura de Potter, él se refiere al control, no control ambiental de cuánto controlamos el ambiente, sino al control de los vínculos que nos relacionan con el ambiente. ¿Sí? Porque cuando él habla del descontrol ambiental, se refiere a la cuestión vincular, no a nuestra supremacía sobre recursos, ¿sí? Sino al cuidado de los bienes comunes. Y dije, la interrelación, el interjuego cíclico de competencia social, control de las relaciones ambientales y complejos de necesidades, sumándole finalmente los decrecimientos de la competencia, es decir, nuestras incapacidades sociales, debería ser usado para describir los problemas de supervivencia. Ahí nos está dando una fórmula para saber cómo prevenir futuras pandemias. 1971 dijo esto, 1971. Los biólogos humanistas necesitan desarrollar un credo bioético que encompass, que le dé, que secuencie, bueno, las significancias de mortalidad, que abarque, gracias Diego, que la mortalidad, el sufrimiento innecesario y el futuro. Dejo de traducir. ¿Qué quiere decir esto? Y él lo dice más adelante cuando habla de qué significaría entonces la competencia social. La ecuación entre sabiduría, que es el conocimiento de cómo usar el conocimiento, ¿sí? Metaanálisis, si quieren hablar pedagógicamente. Multiplicado por el conocimiento organizado. El conocimiento organizado. Dividido por la totalidad del conocimiento disponible a nivel mundial. Eso es lo que nos da la competencia social. Después, si quieren, ahí les dejo mi correo y seguimos conversando lo que les interese, esta cuestión pedagógica o de ecuaciones
más bien educativas. Pero quiere decir de que estos tres elementos, y ese era mi punto número 5, son los que hay que tener en cuenta a la hora de pensar no solo cómo enfrentar futuras pandemias, sino cómo evaluar la competencia social con la que enfrentamos esta pandemia y los factores que hicieron que fuéramos tan vulnerables socialmente a un simple virus de gripe. Y no soy bolsonarista, ¿sí? Pero es un coronavirus. Y fíjense que los elementos para combatirlo no eran demasiado caros. ¿Sí? No estábamos hablando de combatir el SIDA. ¿Qué dice Potter sobre eso? Que cuando las necesidades humanas se hipercomplejizan, se sobrecomplejizan, el factor que genera es el decrecimiento de la responsabilidad individual. Hay otras ecuaciones que hace él al respecto. Pero ¿qué quiere decir? Que cuando los vínculos sociales se hacen cada vez más intrincados, más burocratizados, más mediados, menos directos, la responsabilidad individual por hacerse cargo de los factores de su propia vida terminan decreciendo. Esto a nivel político también lo trabajó un bello filósofo que es asesor de Podemos, Santiago Albarrico, cuando dice que el problema es la distancia entre los lugares donde se reproduce nuestra vida y los lugares donde se decide nuestra vida. Y que la capacidad de unirlos es siempre una capacidad política. Que esto es así, punto número 6, lo quiero mostrar a través de cómo, en primer lugar, nos fuimos quedando cada vez con menos palabras para nombrar lo que nos pasa, menos soberanía lingüística, es decir, perdimos una de las grandes capacidades que nos hizo seres humanos, reducimos nuestro vocabulario a 140 caracteres, reducimos nuestro vocabulario a recetarios, no solo médicos que no hablan y miran con palabras sencillas y miran a la cara a los pacientes. Lo decía un actual gobernador que fue ministro de Economía: si el ministro de Economía te habla, te explica una cosa y no la entendés, te lo vuelvo a explicar y no lo entendés, te lo vuelvo a explicar, es porque te está mintiendo. Economistas que no se entienden, políticos que no se entienden, pero entre nosotros no poder decir, me está pasando esto. Perdimos soberanía lingüística y al mismo tiempo perdimos soberanía corporal, soberanía expresada en manejar los vínculos de nuestra carne en relación a lo que nos alimenta, en relación a lo que nos cura, en relación a nuestro descanso, a los factores más básicos. Un ejemplo, el agua potable. 5 minutos, Juan. Los médicos nos decían, sí, ahí termino. Los médicos nos decían, los sanitaristas nos decían, tenemos que lavarnos la mano con frecuencia, y si había barrios que no tenían agua. Pero ¿cuándo hubo una gran manifestación de los sanitaristas para decir, no podemos enfrentar pandemias sin tener agua potable? Ni qué hablar de aquello que se llama coprofagia, es decir, alimentarnos de estiércol. El Papa Francisco hace más de un año atrás acusaba a algunos periodistas y les pedía a otros periodistas comprometidos que no alimenten la coprofilia. Es decir, hacer que la gente aprenda a gustar comer estiércol. Pero también muchas veces nosotros, desde los puntos de vista sanitarios, bioéticos, nos dedicamos mucho a hablar de temas que no tocaban a la mayoría de los cuerpos de nuestros barrios y no denunciamos la pésima calidad de los alimentos que consumían, la pésima calidad de las ideas y las noticias que alimentaban su cabeza. Ese era el punto número 7. Ni qué hablar, bueno, de lo que Mónica Heinzmann nos decía. Hay una connivencia entre
la industria de la guerra, la industria de la información y la industria de la alimentación. Otro día lo desarrollamos ese tema. Punto número 8. Cuando los cambios son tan vertiginosos, evidentemente el conocimiento disponible, por más que sea mucho conocimiento, no está disponible, porque no sabemos de dónde agarrarlo. ¿Cuánta gente echaba manos de Google para saber de qué se trataba un coronavirus, de qué se trataba una vacuna de un tipo o de otro tipo? Pero al mismo tiempo la capacidad de organizarlos es menor. Por lo tanto, la sabiduría es imposible. Punto número 9. Corolario. Los bioeticistas necesitamos recuperar el lenguaje de la sabiduría, que significa qué hacer con el conocimiento que tenemos, cómo organizarlo para que esté disponible para nuestra gente, no para nosotros, para nuestra gente, y sobre todo para vagalmente, perdonen que haga el señalamiento de donde para mí está más cerca el nervio vago, ¿no? Digo, vagalmente la armonía entre mente y cuerpo. Vale decir, superar los miedos a través de la recuperación de la palabra y de los cuerpos. De la palabra, para no seguir cayendo en los delitos de silencio. ¿Cuántos médicos tuvieron que callarse porque políticamente o empresarialmente le iban a decir que eso atentaba contra ciertos otros intereses? Como decía recién Juan Cruz de los periodistas, yo lo digo de los bioeticistas y de sectores sanitaristas. Pero también cuántos charlatanes que no estaban capacitados en medicina, periodistas especializados en deporte o en política hablando de medicina. Los que son autoridad tendrían que haber agarrado un teléfono y decirle, señor, cállese la boca. Pero más de uno de nosotros tuvimos miedo. Tuvimos miedo a hacerlo. Y por eso el punto número 10 era, con esto termino, Gaby, hacer una serie de 79 deberes que yo, como filósofo omnipotente, les iba a dejar para que sepan cómo ser mejores y superarse. Pero me di cuenta que eso es parte de lo que yo quiero combatir. Entonces dije, más vale termino celebrando con ustedes, y me anoté 5 cosas que me parecen requete positivas de la pandemia y que son también parte de la sabiduría que debemos revalorizar. 1, muchos de nosotros hemos recuperado el cuerpo. ¿Sí? Mi esposa me dice, está atendiendo a mucha gente con vértigo. Menos mal que lo empiezan a sentir al vértigo. Antes vivíamos un ritmo vertiginoso y no nos dábamos cuenta. Ahora hemos empezado a darnos cuenta que tenemos vértigo, porque empezamos a recuperar la vida del cuello para abajo. Punto número 2, hemos empezado a recuperar el tiempo. El cuerpo es ese lugar donde el tiempo se hace tedio y se hace nudo. Y recuperar el cuerpo es recuperar la temporalidad, el tiempo de la digestión, el tiempo de la respiración, de bajar un cambio. Punto número 3, celebro que hemos recuperado la capacidad de escucharnos, ¿sí? Dejar la coprofagia. Hay gente que dice, no escucho más la radio, no escucho más, no veo más la televisión porque me pone muy nervioso. Menos mal, menos mal. Antes consumían estiércol y no se daban cuenta. Punto número 4, celebro que se han vuelto a recuperarlo, que hay gente que ha recuperado sus vínculos. Recuperar los vínculos con el perro, recuperar el vínculo con los hijos, con los seres amados. Está bien, ustedes me dirán, en China hubo más divorcios que casamiento, pero también hubo muchos hijos entre medio. Porque en algún sentido recuperamos el cuerpo a cuerpo del vínculo con quienes amamos. Y eso significa recuperar el contento y recuperar la alegría, que es uno de los factores que alimentan nuestra salud. Y punto número 5, recuperamos también las instituciones. Hay gente que antes decía que había que eliminar la escuela y ahora pedían por favor las escuelas. Gente que decía que no había que gastar en los hospitales públicos y ahora terminaron yendo por un respirador o una vacuna a los hospitales públicos, a encontrarse con esos gloriosos médicos y médicas que hacían lo imposible con escasos recursos. Y recuperar, por ejemplo, el Estado. Gente que decía, ¿para qué sirve el Estado? Y terminaron pidiéndole al Estado, como Clarín, que le subsidie con los ATP
hasta sus propios empleados, porque pobrecitos estaban perdiendo plata. Y no sigo celebrando porque van a pensar que soy oficialista, pero en algún sentido no soy oficialista, soy bioeticista, y alguien que ama la ética de la vida no puede dejar de valorar la necesidad de bendecir, porque sin bendecir la vida, la bioética no tiene sentido, así como, para unir con la conclusión de Juan Cruz Taborda, la verdad sin belleza y sin bondad tampoco sirve.